Bueno, tenemos harto que conversar en esta materia y lo vamos a hacer en esta y otras con el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric. Diputado, gracias por acompañarnos. Tenemos varios temas por los cuales queremos pasar, pero primero, aquí se ha hablado de un acuerdo de parte de la oposición, que además parte de la oposición desmiente, pero yo quisiera preguntarle en concreto, ¿ustedes en el Frente Amplio tienen una postura en común respecto a este tema de las pensiones o no? Y si la tienen, quisiera saber cómo van a votar, si es que llega tal cual como se conoce hoy día este proyecto. Muy buenas noches, Mónica, muy buenas noches a todos quienes están escuchando. Nosotros como Frente Amplio tenemos una postura única en donde frente a lo que presentó el gobierno hoy día, la verdad que tenemos un desacuerdo que es en la esencia del proyecto. Y además lo que ha hecho el diputado Silver es bastante vergonzoso porque trató de arrastrar a otros parlamentarios sin su venia a un acuerdo del cual ni siquiera conocían. Yo tuve la oportunidad de escuchar a Tucapel Jiménez cuando él señaló que jamás había sido parte ni él ni el presidente de su partido de un acuerdo de estas características, y acá lo importante y lo que ojalá entienda tanto la democracia cristiana como Gabriel Silver y en particular el gobierno es que no pueden seguir tratando de llegar a acuerdos de espaldas a la ciudadanía. Si quieren llegar a acuerdos, que estos sean públicos, que se conozca claramente cuál es el contenido de los mismos y no a puertas cerradas entre gallos y medianoche sin que se tenga claridad respecto de los contenidos del acuerdo al que se pretende arribar. Como Frente Amplio, nosotros tenemos, como te decía, una postura clara, única, y de llegar a la Cámara lo que hoy día presentó el gobierno, nosotros lo vamos a rechazar. Diputado, entonces, para ir separando los temas, respecto al Frente Amplio, entonces, aunque se quitara la urgencia, ustedes igual rechazarían este tipo de indicaciones y este tipo de proyectos. El problema no es solamente la urgencia, porque evidentemente los parlamentarios que son parte de la Comisión de Trabajo y que la preside la diputada Gael Llomas requieren tiempo para analizar algo de tanta importancia, sino más bien el contenido de la misma. Por eso le digo. Lo que está proponiendo el gobierno... Así, son dos cosas diferentes. Lo que está proponiendo el gobierno al final del día es un ente público que pueda licitar las carteras de pensiones a terceros que eventualmente incluso podrían ser las mismas AFP. Entonces, la verdad que a nosotros no nos hace sentido. Nosotros nos hemos abierto a, por ejemplo, la mejora del pilar solidario, que nos parece que es importante, urgente y frente a lo cual no vamos a poner trabas porque sabemos de que hay muchísima gente que lo necesita y que es algo que hay que abordar con el sentido de urgencia, pero este tipo de cambios de última hora no lo vamos a aceptar. Ya que separemos un par de cosas para entenderlo. Usted, por ejemplo, en el Frente Amplio, ustedes, para votar el Pilar Solidario, ¿exigirían que sea un proyecto separado? O sea, ¿no están dispuestos solo por el Pilar Solidario a votar a favor de una reforma? Porque el gobierno ha dicho que no va a separar los temas. Entonces, por eso se lo pregunto. ¿No le parece que con ese avance que ustedes valoran es suficiente como para aprobar el proyecto por eso? Lo que pasa es que la votación va a ser, aunque el gobierno no quiera, va a ser inevitablemente separada. El pilar solidario es una parte y la estructura, y eso se puede pedir en la Cámara, son procedimientos de votación. La estrategia no sería, perdón, para que, diputado, perdón, entonces para entenderlo bien, la estrategia de ustedes o la postura de ustedes es votar a favor hasta ahora solo lo del pilar solidario o algún otro aspecto más que ustedes rescaten del proyecto. Nosotros vamos a votar a favor del pilar solidario porque entendemos la urgencia que tienen quienes hoy día reciben la pensión mínima y vamos a analizar en detalle si es que hay algún otro aspecto rescatable del proyecto. En particular, yo tuve la oportunidad de reemplazar a la diputada Llomas en una sesión de la comisión y como Frente Amplio votamos a favor algunas indicaciones, por ejemplo, las que ya dado que el proyecto del gobierno no, evidentemente tenemos diferencias de fondo respecto de mantener el sistema de AFP. Nosotros creemos que hay que terminar con las AFP porque creemos que le han hecho un daño a las pensiones de la mayoría de los chilenos, pero dado que eso ya se perdió esa discusión, porque el gobierno fue obtuso en eso y la democracia cristiana pactó con el gobierno, hay ciertos aspectos en donde, por ejemplo, la creación de un ente público o, por ejemplo, de un ente público en la medida en que no pueda licitar a terceros las pensiones podría ser interesante, pero yo creo que eso no va a llegar a puerto porque el gobierno está negociando de espaldas a la gente y al final de espaldas a los mismos parlamentarios. Porque, para pasar a otro tema, porque tengo hartos más, brevemente, diputado, el gobierno ha dicho que ese ente que va a licitar la administración de estos fondos no va a poder tener nada que ver con las AFP porque va a tener que ser de giro único y ha comprometido delante la ADC, por ejemplo, y también de cara a la ciudadanía han dicho que las AFP no van a estar en lo absoluto en el manejo ni administración de estos fondos. ¿Es que ustedes no le creen entonces al gobierno este compromiso público que ha hecho?
O sea, los compromisos públicos del gobierno han ido variando según las circunstancias. Dijeron una cosa a la democracia cristiana cuando se votó en general, después dijeron otra cosa en el discurso presidencial del 1 de junio, ahora están diciendo otra cosa, firmaron un acuerdo que no había sido, entonces ha tenido una conducta bastante errática en esta materia. Nosotros vamos a votar no en función de las declaraciones altisonantes del gobierno, sino en función del texto de la ley. Ya. Y en función de eso vamos a evaluar cuál va a ser nuestra votación y por lo que nos ha dicho nuestras representantes en la Comisión de Trabajo, lo que se está presentando hasta ahora, salvo el tema del pilar solidario, no es algo que estemos en condiciones de aprobar. Ya, vamos a otros temas. Brevemente pasemos por otra polémica que hubo hace algún tiempo que no hemos tenido oportunidad de conversar. Tienen ustedes gastos de representación, si no los ocupan, se tienen que devolver y los pueden destinar, entre otras cosas, por ejemplo, a secretaría, lo pueden, no sé, a sedes distritales. Y lo que se supo hace algún tiempo es que 1/3 de los diputados ocupaba en arriendos permanentes. Les decían los diputados rentacar, fue la forma en que se les puso, aludiendo al nombre de una de estas empresas. Entonces mucha gente decía, ¿por qué si ya se les entrega, por ejemplo, dinero para benzina a los diputados y para tantas otras cosas, tienen que además entregárseles finalmente dinero para que tengan autos permanentes? Los que lo tienen dicen que es porque sirve para su trabajo, porque ocupan para su trabajo estos autos. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que los parlamentarios, y lo hemos señalado con Giorgio desde que llegamos a la Cámara, tenemos una serie de privilegios que son injustos y que no se sostienen a la vista de la ciudadanía. Partiendo por el elevado sueldo que tenemos y por el cual hemos luchado por disminuir y que hemos logrado alguna diferencia en la medida que hemos congelado el aumento de salario y lo hemos desanclado del reajuste del sector público. Ahora, dentro de las asignaciones, como tú bien dices, hay ciertos aspectos que todavía tienen un manto de opacidad que no corresponde. Para dejarlo muy en claro, ningún parlamentario del Frente Amplio tiene este sistema de rentacar. Yo no ocupo ningún tipo de sistema parecido, no tengo auto tampoco, por lo tanto no ocupo esta amortización que también algunos otros parlamentarios utilizan y me muevo en transporte público. Así que creo que a nosotros por lo menos eso no nos pega y nos importa, sí, transparentar al máximo toda la información. Si los gastos de benzina tienen sentido cuando hay traslados de los equipos, que no les pegue, cuando hay más allá que no les pegue a pero ustedes, diputado, ¿le parece o no que se emplee este sistema? O sea, que al final los ciudadanos también tengamos que financiar un auto. Me parece mal. Ya, ok. No, me parece mal, de todas maneras. Siguiente tema. Dentro de la oposición se ha hablado de cómo se va a articular la oposición de cara al futuro y de cara también a las municipales. Quiero saber, ¿el Frente Amplio cree que es posible una articulación con el Partido Comunista de cara a las municipales, pero también de cara a un futuro un poco más de, no sé si largo, pero mediano plazo? Perdón, Mónica, una sola cosa respecto ¿Sí? a la pregunta anterior. Nosotros no nos hemos quedado solamente en la declaración de intenciones, sino que hemos presentado consistentemente a lo largo de los años proyectos de ley para eliminar los privilegios que tienen los parlamentarios, desde el sueldo hasta la transparencia de los temas de las asignaciones. Pero para que eso quede claro que no sea solamente declaración de intenciones. Sobre lo segundo, los acuerdos electorales, eso es algo que está en discusión actualmente en la mesa del Frente Amplio, no hay nada cerrado al respecto. Yo creo que hoy día no hay condiciones para un acuerdo a nivel nacional con ningún otro partido, pero a nivel territorial se va a evaluar según las coincidencias de programa que existan con otros movimientos u organizaciones, ya sea organizaciones locales o otros partidos constituidos. Por lo tanto, hasta el momento no hay ningún acuerdo a nivel nacional ni con el PC, ni con el PS, ni con ninguna otra organización. ¿Tienen posibilidad de llegar, porque usted dice tiene que ver con el programa, no solamente con algo táctico electoral? Entonces mi pregunta es, ¿tienen algún reparo ético en llegar a un pacto con el Partido Comunista con las diferencias que han demostrado en materia de derechos humanos? Por ejemplo, respecto al informe Michelle Bachelet en Venezuela, hay una diferencia entre lo que ustedes finalmente, después de un tiempo, han terminado diciendo y lo que sigue sosteniendo el Partido Comunista. Entonces quiero saber si el tema de derechos humanos es un tema de principio que a ustedes les impida pactar finalmente, electoralmente o programáticamente con el Partido Comunista. ¿Qué tan relevante es? Yo creo que es efectivamente una diferencia relevante, pero es una diferencia que también se está discutiendo permanentemente al interior del Frente Amplio. Por lo tanto, tratar de aislar al Partido Comunista a partir de una diferencia respecto a lo que está pasando en otro país me parece que no corresponde. Ahora, como te digo, tampoco hay hoy día una posibilidad de tener un acuerdo a nivel nacional, sino que todo se va a evaluar según cada territorio. Y evidentemente con el Partido Comunista, con el partido, la Federación Regionalista Verde y otras organizaciones que no son parte del Frente Amplio, hay más coincidencias que con la derecha y por lo tanto vamos a explorar posibles acuerdos en determinadas comunas con el objetivo de, en función de que tengamos un programa común, poder llegar a acuerdos que permitan llegar a las municipalidades como es el caso de Arica, Valparaíso u otros.
Éticamente, respecto al tema de derechos humanos, hoy día, ¿el Frente Amplio está más cerca del PC o del ADC? El Frente Amplio tiene su propia postura. Yo no, esto de tratar de decir de si estamos con la ADC o el PC me parece que es reduccionista en términos de la complejidad del debate. Yo en esto he manifestado mi postura clara. Creo que en estos temas no caben empates, que los derechos humanos tienen que respetarse de manera universal e indivisible. Creo que no se puede utilizar, como lo ha hecho la derecha, para hacer política interna, pero a la vez no se puede tratar de empatar o cerrar el ojo o cerrar los ojos ante gobiernos con los cuales supuestamente se tiene algún tipo de afinidad ideológica cuando violan los derechos humanos. Entonces, en esto no me preocuparía como respecto de si estamos con el PC o con la ADC, sino cuál es nuestra postura, y nuestra postura tiene que ser clara y sin doble estándar. Diputado, quiero respecto a usted en lo personal hacerle una pregunta que tiene dos partes. Lo primero es cómo evalúa usted después del año que pasó, que fue bien complejo y que lo hizo bajar en los sondeos por varios hechos que no tenemos tiempo de recordar, pero que usted bien los conoce. Quiero saber cómo enfrenta, después ya con la mirada del tiempo, esa bajada en los sondeos, pero que es a raíz de algo también. Y quiero saber si usted acoge o qué le pareció la sugerencia que le hizo desde el Frente Amplio el alcalde Charp, que dijo que sería muy interesante que usted, por ejemplo, que Jackson, a quienes se menciona como posibles cartas senatoriales, más bien fueran a una alcaldía. Usted le decía en Punta Arenas, porque la zona no tiene por qué salir toda la gente de la que usted es originario. Entonces quiero preguntar esas dos cosas, que tienen que ver con la trayectoria y con la proyección. Respecto a lo primero, siempre cuando uno comete errores, y errores que yo he reconocido además, uno adquiere mayor experiencia. Y yo siento que en este último año he crecido y tenido un proceso de reflexión que ha sido tremendamente positivo y enriquecedor para lo que es mi actividad política y para lo que son mis convicciones también. Y en ese sentido yo creo que, como bien decía Marcelo Bielsa, en el éxito y en el estar arriba permanentemente uno se termina mareando y es en el fracaso donde más se aprende. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo. Respecto a las encuestas, me ha tocado estar arriba, me ha tocado estar al medio. La verdad que uno no tiene que marearse con eso, pero sí aprender de los errores que comete y tratar de sacar las mejores lecciones. Y yo creo que he estado junto con mi equipo, porque no es tampoco solamente una cuestión personal, aprendiendo de ello. Dicho esto, respecto a lo segundo, creo que es importante dejar no ningunear la pega que realizan los parlamentarios. Yo, por lo menos en Magallanes, tengo una pega en terreno que es permanente, que ha tenido logros importantes, en particular en nuestra sede en Punta Arenas, donde estamos realizando permanentemente actividades abiertas a la ciudadanía. Hicimos una propuesta de cambio de matriz energética, hemos trabajado en conjunto en contra de la industria de la salmonicultura con las comunidades yaganes, hemos trabajado por Puerto Deno, uno de los poblados más olvidados de Chile. No sé, hay un montón de cosas que no va al caso citar, pero decirte que los parlamentarios no realizan trabajo territorial es no conocer el trabajo parlamentario. Charp, cuando le decía que fuera alcalde, o sea, cuando Charp decía sería bueno que pasaran a ser alcalde, usted encontró que lo estaban ninguneando, y quiero saber qué lo seduce más a usted, si una candidatura a senador o una candidatura, por ejemplo, a alcalde de Punta Arenas, que la verdad es que no había escuchado que se lo preguntaran o que se lo propusieran, para cerrar. Sí, es que no me lo han propuesto, y a mí las candidaturas autoprogramadas frente al espejo, la verdad, me dan un poco de vergüenza, y por lo tanto no me voy a andar proclamando para candidaturas ni alcalde ni otra cosa. Ahora, son cuestiones que se discuten colectivamente y no decisiones individuales. Y sobre Jorge yo valoro tremendamente la pega que está haciendo. ¿Con qué tiene más vocación? Pues, eso le iba a decir, senador. Diputado, le estoy preguntando con qué tiene más vocación. ¿Con una posible senaturía o con ser alcalde? Porque en el fondo son vocaciones distintas y no las dos tiene por qué tenerlas. O puede no tener ninguna. Es que, Mónica, tengo vocación con ser diputado por la región de Magallanes, en la que llevamos un año y medio de este segundo periodo y todavía faltan 2 años y medio para la próxima elección. Entonces, seguir especulando respecto a si uno quiere ser candidato a presidente, alcalde, a senador, es al final del día ningunear o tratar como de desenfocarse de la pega que uno está realizando ahora. Adelantar las campañas de esta manera a mí sinceramente no me parece, y creo que es un error. Ahora, quiero decir que la pega que ha hecho Jorge en la alcaldía con los equipos es tremendamente valorable, y espero que sea algo que repliquemos en el Frente Amplio en muchas comunas de Chile, y estamos trabajando y desplegándonos territorialmente para ello. Ok, dejo por sentado que lo de presidente lo dijo usted, yo no lo dije, lo de la candidatura. Gracias, diputado. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.